Bienvenidos a este video. Es el tercer día del road trip y si quieres saber cómo llegamos aquí a Alamosa, Colorado, por supuesto debes ver los dos videos anteriores, pero déjame decirte que en este video te vamos a decir el recorrido desde Oklahoma, que fue nuestra segunda noche y nuestro segundo día, hasta aquí, hasta Colorado. Así que debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, acompáñanos en este recorrido. Bien chicos, así comienza nuestro tercer día de road trip saliendo de Oklahoma City. Como ven aquí son las 8:30 de la mañana y tenemos 8 horas y 21 minutos de viaje hasta llegar a Colorado. Y es que pasaremos durante ese recorrido por dos nuevos estados en este road trip, Texas y Nuevo México. ¿Qué les parece? Son dos de los estados que tienen afluencia de más hispanos, así que por ahí le estaremos dejando bastantes tomas. Acompáñanos en este recorrido y recuerden que el destino final es Colorado, en el primer campground de este recorrido. Y lo mejor es que las tomas que vamos a ver deben ser hermosas, así que empecemos este road trip. Amigos, vamos saliendo de Oklahoma y miren, por aquí va pasando el tren eléctrico que tiene sus propios rieles, así que si quieren disfrutar de Oklahoma, ya saben que esa es una muy buena opción. A eso lo que están viendo acá es el primer parque eólico que hemos encontrado en nuestro viaje, y obviamente en nuestra vida jamás habíamos visto uno de esos. La verdad que son impresionantemente grandes, gigantescos. Para los que no saben qué son un parque eólico, son estos lugares donde ponen un montón de hélices gigantescas que generan energía a la ciudad y a los pueblos. Y la verdad, Oklahoma es famoso por los vientos que tiene, ya que aquí hay muchos tornados durante el año. Así que tiene sentido que haya un parque eólico acá en Oklahoma. Hermoso. El hecho de verlos aquí trabajando a mí me parece que es fantástico y le da un toque. Y me hace acordar esas cositas que le regalan a los niños en la feria, que dan vueltitas así, ¿te acuerdas? Sí. Que tú los soplas y da vuelta, bueno, así perfectamente. Bien amigos, estamos llegando en este road trip al estado número 5 y es nada más y nada menos que, mira, Texas, la línea limítrofe, así que imagínense que ya en este road trip hemos llegado al estado número 5, ahí está. Oh, espectacular, la verdad que me encanta el montón de ganado que hemos visto, porque no pensábamos que había tanto, porque sabemos que Oklahoma y Texas eran estados agrícolas, pero el ver como que las sabanas se te pierden la vista hasta donde ya, y wow, pero es que hay demasiado terreno y aquí todo el mundo tiene su ganadito, su agricultura. No, y además todos estos como plantas para procesar el agua, creo. Sacan agua debajo. Hasta me sorprendí de uno que había de petróleo. Yo le digo, ese es uno de los de esos procesadores de pozos de petróleo. Sí. Y yo, ok. Sí, sabemos que Texas era un estado petrolero, pero no sabemos que Oklahoma también en la orilla también tenía. No, y verlo así tan, ok, aquí pasamos. De hecho, nos metió por una, como una vía que es como alterna y estamos a 17 millas de echar gasolina y nos va a tocar echar la primera vez gasolina en Texas. Vamos a ver cómo están los precios. Vamos a ver cómo están los precios. Siendo un estado petrolero. Si alguno de ustedes vive en Texas, por ahí nos dejan los comentarios. Tranquila, Romari, que es más económico. Tranquila, que le no va a gastar mucho. Porque en realidad recuerden que es la primera vez que estamos cruzando del este al oeste del país. Y es nuestra primera vez en este estado de Texas. Texas es el segundo estado más grande en área después de Alaska y el segundo estado más grande en población después de California. Texas fue su propio país entre 1836 y 1845. Bien chicos, como le habíamos prometido, íbamos a averiguar lo de la gasolina. Resulta que aquí en Texas la habíamos conseguido mucho más económica que en Oklahoma. Sí. Bastante, o sea, como pudiera estar casi rozando los 3.10, para ahí más o menos pagamos $50, mientras que en Oklahoma para llenarlo nos costó 60. Bastante buena la reducción. No sabía que Texas era tan barato. Y miren amigos, estos paisajes hermosos de sabana, literalmente campos y campos agrícolas hermosos. Y nos metió por los caminos verdes, porque por aquí no hay nadie. Nos sacó de la autopista. Nadie. No hay nadie, apenas a ver si de vez en cuando sale un carro por aquí, un motorizado, una camioneta.
Pero esto es una soledad, pero también otro datito sorprendente de esta carretera es que va a 75 millas. Mire, el mínimo son 75 en una carretera interna. No, y la cosa es que dice, se llama la 152 Texas. O sea, que es como una avenida, como un highway, pero interno. Pero interno. ¿Qué tal le va pareciendo hasta ahora Texas? Esperemos que el próximo estado, que es Nuevo México, nos sorprenda con sus paisajes, porque después de ver todos estos planos, espero ver unas montañas hermosas y majestuosas como las que hay en Nuevo México. Algo particular que nos encontramos en esta vía, específicamente en esta carretera, son granjas de búfalo. Eso que tú estás viendo ahí marrón, oscuro, no son vacas, son búfalos. Aquí se cría búfalo y también se consume búfalo. Esto es una planta, obviamente, donde procesan la carne, pero miren la cantidad de vacas y búfalos ahí mezclados que hay. Y la cosa es que se ve como que, ay, es algo marrón ahí que hay, pero si tú te fijas, es que te das cuenta que son puros búfalos, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros pensamos que eran vacas, pero no, son búfalos. O sea, también hay vacas entre los corrales, pero nos sorprende ver tanta cantidad de búfalos. Pero recordamos que sí, que aquí se consume y se vende carne de búfalo también, así que cosas particulares de Texas, amigos. ¿Sabías que el vietnamita es el tercer idioma más hablado de Texas, después de inglés y español? Chicos, como pueden ver la diferencia, aquí sí es de vaca. Ven que los colores varían. Hay blanquitos, marroncitas, clariticas, mientras que allá todas eran oscuras, porque eran búfalos. Aquí sí se nota la diferencia. Sí, pero vaya que Texas tiene sus particularidades como esta, específicamente en la parte gastronómica. Bien, chicos, acabamos de ver un letrero ahorita que decía Texas. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué dice Texas? Y recordamos que obviamente, recordando la historia y leyendo un poquito de los libros, nos dimos cuenta que el nombre Texas fue el nombre original que le dieron los españoles cuando conquistaron esta tierra que le pertenecía a México, obviamente. Y cuando se lo vendieron a los estadounidenses empezaron a decirle Texas y terminaron cambiándole la J por una X. Por una X. Pero aquí acabamos de pasar una granja que decía Texas con J. Y la verdad que nos recordó eso, rememorando esa parte histórica, que sí, acuérdense que esta parte la conquistó España primero y después se la vendió a los Estados Unidos. Pero esto era territorio mexicano. Bien, amigos, y hemos cambiado totalmente de paisajes. Miren esas montañas ya rocosas y rojizas. Yo creo que ya se nos está dando un adelanto de lo que viene en Nuevo México y Colorado, ¿verdad? El cambio fue bastante drástico, de campos verdes y hermosos y sembrados a montañas rojas y secas. Que en Venezuela había un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba ese estado, donde vendían carne de chivo. Y en el estado Sucre también había una parte que se llamaba Araya. También era muy parecido a este tipo de geografía. De vegetación y todo así súper xerófilo, así que muy seco. Texas es donde vive la libertad. Es por eso que el estado de la estrella solitaria lidera la nación en la creación de empleo y en el crecimiento de la población en los últimos 10 años. Bien, amigos, estado número 6, ¿cierto? Nuevo México. Bienvenidos a Nuevo México, el estado número 6 que acabamos de pisar en este road trip. Y lo mejor es que después nuestro destino final será Colorado. Eso sí, hemos visto es pura sabana y sabana. Esto ha sido puro, diríamos nosotros, con los caminos verdes. Todavía nos quedan con todo eso literalmente 3 horas y 14 minutos para llegar a nuestro destino. Así que seguimos rodando y seguimos viendo. Y por allá, dice Aquiles, ¿tú ves aquello que está allá? Las primeras vistas lejanas de alguna montaña, que esperemos que sea una montaña y no cualquier otra cosa. ¿Sabías que aproximadamente el 75% de las carreteras de Nuevo México no están pavimentadas? Chicos, si logran reconocer esta famosísima imagen, es que en muchas películas de Hollywood aparece esta misma toma, esta carretera al lado del tren. La pueden conseguir en las películas de Superman 1, pueden conseguirla en Misión Imposible, también en la última de James Bond. En muchas de esas películas apareció esta famosísima ruta con el tren al lado, que ya lo saben, está aquí entrando a Nuevo México, la famosa ruta con el tren al lado. Uno de los datos interesantes
interesante de Nuevo México es que alberga hasta 23 tribus nativas americanas diferentes. Bien chicos, y por aquí por Nuevo México estamos pasando exactamente al lado de este monumento nacional que se llama Capulín Volcán National Monument, y la verdad es que está espectacular. Miren esa maravilla, y es primera vez que, por ejemplo, yo veo un volcán. ¿Tú? ¿Es primera vez también? Sí, también. Jamás he visto un volcán. Y la verdad es que se ve espectacular. Claro, son 7 millas para allá adentro. Ya ustedes verán cómo es ir a uno de los parques nacionales cuando visitemos en Colorado los primeros parques nacionales. Pero ya ahí tienen una toma de uno de los primeros que estamos pasando aquí en Nuevo México. Nuevo México tiene el festival de globos aerostáticos más grande del mundo. Todos los años en octubre se celebra el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque. Y van a ver por aquí, miren cómo esa roca se ve que era como lava volcánica, y obviamente ya al quedar así en sedimento queda literalmente como una roca, pero se ve súper negro, o sea que eso en su momento tuvo actividad. ¿Qué tal? Bien chicos, así que con esta super view que acabamos de tener, le damos la bienvenida al estado número 7 aquí en este road trip, el estado de Colorado. Ya llevamos 7 estados, parece mentira que ya hayamos recorrido 7 estados en este road trip, y la verdad es que ha sido fenomenal, y eso que todavía no hemos llegado al campamento, solo hemos estado durmiendo en 2 ciudades, en 2 estados distintos, así que este video promete, y toda esta serie de videos promete muchísimo, así que recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos uno de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, y por supuesto seguirnos por todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los detalles de todos los videos que subimos al canal. La zona montañosa de Colorado es 6 veces más grande que Suiza y contiene 9.600 millas de arroyos aptos para la pesca, 2.850 lagos y más de 1.000 picos de al menos 2 millas de altura. En Estados Unidos hay un total de 91 picos con más de 4.200 metros de altura, de los cuales 56 se encuentran en Colorado. Bien chicos, nos acabamos de parar en uno de los sitios que siempre hemos visto en los videos de las personas que viajan por estos estados, y es una ruta escénica en la que te puedes estacionar y obviamente mira, disfrutar de estos paisajes bellísimos que puedes disfrutar cuando vienes por estos estados. Así que ya saben, cuando vean que les diga escénica view a tantas millas, que era este letrero que está por aquí, ella ya está aquí tratando de tomar una foto porque está bellísimo. Miren eso. Y lo bueno es que te lo vienen avisando. ¡Ay! Te lo vienen avisando con tiempo, como que mira, hay una ruta escénica en la que puedes ir y pararte a ver, y la verdad es que está espectacular. Esa montaña de peli. Sí, se supone que es esa que está allí. Pero ellos te vienen avisando con tiempo, que te dicen, mira, ¿ves? Welcome to Colorful Colorado. Ya literalmente estamos saliendo de Nuevo México, y entonces ya te dan la bienvenida a Colorado con esta súper imagen espectacular. ¿Sabías que Colorado contiene el 75% de la superficie terrestre de los Estados Unidos con una altitud de más de 10.000 pies? Yeah, open till 6:30. We also have our breakfast menu here. That's 8 to 11 in the mornings. Got homemade fudge up there, and we also have complimentary coffee in the morning. The burritos are fantastic. Okay. And coffee for him. Bien chicos, ya llegamos a La Moza, como se pueden dar cuenta. Está espectacular este co-op donde nos estamos quedando. Este es un campground, mira. Obviamente alquilamos el espacio de la tienda, pero este espacio particularmente tiene electricidad, porque chicos, en este momento estamos estrenando todos nuestros equipos nuevos, inclusive tenemos wifi, porque como se van a dar cuenta ya estamos acá subiendo el video que ya se va a estrenar esta semana.
porque está conectado a Wi-Fi y eso que estamos aquí. El primer día El primer día del road trip. Este recuerden que es el tercero. Exacto. Y obviamente ya estamos aquí preparados. Y déjame compartirles algo. Miren hasta allá al final. Miren las montañas que tenemos al frente. La verdad que este Koa se las trae. Obviamente tenemos aquí varios vecinos con sus cabañitas, muchas RVs, pero este Koa está espectacular y el clima está perfectísimo. Pensábamos que, de hecho, tenemos aire acondicionado, tenemos baterías, tenemos muchísimas cosas que, por cierto, si nos quieres apoyar y te gusta alguna de las cosas que tenemos usando aquí en el campamento, por aquí te vamos a dejar el botón, Es el código. botón de shop, de Es un YouTube botón, Shop. exactamente, para que puedas ver por ahí cuáles son los artículos Lo que voy a dejar tenemos. por aquí, por este ladito aquí, aquí. Lo vas a Y tener. entonces, si quieres comprar alguno, por supuesto, ve y cómpralo porque así nos estás apoyando también. Vamos a hacer el Carpa Tour, porque esto es nuestra mansión en este road trip, aunque es la mitad del road trip. Sí, y déjenme, vamos a darle spoiler para que ustedes tengan emoción de seguir viendo todos los videos. Recuerden que este es el día 3. A ver, 2 días después vamos a estar en otro campamento. O sea, todavía nos faltan 2 campamentos más. Exacto. Y luego vamos a ir a Arizona en Mesa y allá vamos ahora sí a darnos una vida y unas merecidas vacaciones para relajarnos más. Así que quédense por ahí por todos estos videos que vienen y si no han visto los 2 anteriores, pues deben ir a verlo. Exacto, así que ya saben. Ahora sí, vamos a mostrarles el Carpa Tour como le estamos mostrando. Y aquí está funcionando nuestra batería de nuestros amigos de Agritech. Recuerden la publicidad que hicimos. Perfectísima esa batería, está funcionando. Mira que nos tiene todas las luces prendidas, tenemos todos los sistemas prendidos. Pero al mismo tiempo, miren la sorpresa que tenemos por aquí. Tenemos un aire acondicionado portátil de nuestros amigos de la tienda de YouTube Shop. Porque si no sabían, YouTube Shop tiene su propia tienda, sí, caballeros. Igual que TikTok Shop, YouTube la tiene. Mira, aquí tenemos esta marca que está aquí, se los muestro. Mira, se llama Denbig, una de las baterías o de los aire acondicionados más grandes que hemos visto aquí portátiles. Este es de 8000 BTU, trae su control remoto. Como se dan cuenta, estas niñas están disfrutando del aire acondicionado muy sabroso. Tenemos también una cava portátil, una nevera portátil que está conectada a nuestra batería, que también se está cargando al mismo tiempo, de los amigos de Bug RV, sí, señores, que nos mandaron. También por acá le vamos a dejar el link. También nos los consiguieron también por TikTok y también los tenemos en el YouTube Shop. Y también por acá tenemos los colchones Memory Foam que también se pueden conseguir en la tienda de YouTube Shop. Porque amigos, nada mejor que dormir cómodamente en una carpa. El hecho de que tú duermes en una carpa no significa que tengas que dormir incómodo como un colchón inflable, que muchas veces son bastante incómodos. Tenemos todo nuestro equipo aquí. Aquí está Lunita, por supuesto. Esta carpa inmensa que también la compramos en la tienda de YouTube Shop. Pero lo mejor fue ese aire acondicionado y nuestra nevera. Por supuesto, acá tenemos nuestra batería gigante que ya la vieron en videos anteriores. Y eso sería nuestro resort en estos días aquí, porque esto va a ser nuestro hotel en estos campground, nuestra carpa gigante con aire acondicionado. Así que si están preocupados de que aquí se acampa de forma incómoda, pues no, chiquillos, vamos a dormir al 100, como dirían nuestros amigos de México. Y por supuesto estaría bien decir que estamos en un resort, porque sí, amigos, estamos en un resort de la cadena de Koa, sí, de estos los campground, que por supuesto la gente que tiene RV, que tiene una cabañita acá que es para alquilar y tú quedarte acá, y por supuesto para tiendas con electricidad como esta. Pero todos esos detalles los van a tener en el próximo video. Les vamos a dar cuánto es el precio, cómo lo conseguimos y en todas partes donde está este lugar, porque Koa es una cadena de resorts. Y por supuesto el día de mañana, cuando sacamos a hacerles el otro video, van a ver los lugares hermosos que vamos a visitar, y uno de esos es esa montaña que está allá arriba. Así que nos vemos en el próximo video.